Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, nuestra cita para hablar de sostenibilidad en Caracol Radio. Es nuestra gran alianza con la Universidad Externado de Colombia. Así que, profesor Gustavo Yepes, como siempre, bienvenido. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, señor. Oiga, esta semana, el día miércoles pasado, el 6, se celebró el Día para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Bueno, profe, tenemos aquí un buen trabajo para analizar la sostenibilidad frente a este Día del Medio Ambiente y la Guerra y Conflictos Armados. ¿Cómo aterrizamos el concepto? Pues Gabriel, creo que los ODS nos pueden ayudar a eso. Los conflictos armados tienen un impacto muy fuerte pues, en las personas y en general en todo el mundo, pero también afectan de una manera muy fuerte a los ecosistemas. Nosotros tenemos un sistema muy importante de la vida que son los bosques, que cubren más del 31% de la superficie de todo el planeta. Y además allí se albergan como más del 80% de todas las especies de animales, plantas, insectos y demás, que de alguna manera determinan y permiten la vida de nuestra civilización en este planeta. Sin embargo, esa superficie está bastante deteriorada. Un quinto de la superficie terrestre del planeta está degradada. Las actividades agrícolas, por ejemplo, son un motor directo que afecta casi un 90% la deforestación mundial. Y por supuesto las actividades de la guerra y de los conflictos comienzan a afectar, y un país como Colombia, en medio de este conflicto que cada vez se exacerba más, podemos ver cada vez cómo esas actividades comprometen a los ríos, comprometen a los bosques, a nuestros animales y por supuesto a la población. Y mire lo importante que tiene que ver también con lo que tuvimos la oportunidad de vivir en Cali, en el Valle del Cauca, como digo yo siempre, en el Pacífico colombiano, nuestra COP16. Ese compromiso de los países de la protección del 30% de la superficie terrestre y también marina, pero lo importante precisamente en esa protección de ese 30%, que son los pulmones de los que siempre hablamos en el mundo, profe. Pero Gabriel, es muy importante que la gente pueda oír esto. Cada 15 minutos desaparece una especie en el mundo. Cerca de 1 millón de especies se encuentran en peligro de extinción, y en Colombia, que somos el segundo país con mayor biodiversidad en todo el mundo, 407 especies de animales hacen parte de unas 1.200 de especies que están muy amenazadas. Bueno, pues un gran tema para tratar hoy en Caracol Sostenible. Bienvenidos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Bien, esto es Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. El PNUD es la agencia líder de las Naciones Unidas en Desarrollo Internacional. El PNUD trabaja en 170 países y territorios para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad. Además, tiene un gran compromiso en lograr conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Pues hoy estamos dedicando nuestro programa al Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos. Sara Ferrer es representante residente del PNUD en Colombia. Sara, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, pues qué día importante el tener y el reconocer lo que causan las guerras, lo que causan los conflictos cuando estamos hablando de medio ambiente, cuando estamos hablando de sostenibilidad. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva personal y desde el mismo PNUD? Bueno, yo quizás quería poner sobre la mesa que en el mundo los modelos de crecimiento económico y de desarrollo se han sustentado en la explotación y sobreexplotación de los recursos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de paz con la naturaleza, no es solo las guerras, sino realmente una relación del ser humano con el medio ambiente desequilibrada. Entonces, quería ponerlo de frente porque este desequilibrio y esta relación que no es sostenible es la que ha estado a la base de muchos conflictos socioeconómicos que han causado guerras en todo el mundo. Entonces, conflictos en acceso a tierras, conflictos en temas también de acceso a recursos minerales como el petróleo, minería y demás. Entonces sí quería poner sobre la mesa que los modelos que hemos tenido en el mundo, pero también en Colombia, se han basado en la extracción de esos recursos y
realmente como seres humanos no hemos tenido una relación armoniosa con estos recursos. Y lo que está pasando es que estamos agotando estos ecosistemas que son tan fundamentales para nuestras vidas. Me encanta el punto de vista que pone Sara Ferrer, porque anteriormente o en la historia, los grandes conflictos de la humanidad era en nombre de la religión. Eran castas de familias por apropiarse de más territorios. Hoy quieren apropiarse de recursos naturales, de minería, de explotación de gas, de petróleo en todo el mundo. Así que es una buena mirada de cómo el conflicto tiene que ver mucho más con los recursos naturales, profe. El agua, Gabriel. Bueno. Olvidabas, por ejemplo, mencionar el agua, que es un recurso tan escaso en la actualidad. Incluso en nuestro país, una ciudad como Bogotá lo está sufriendo. Sara, este día que estaba hablando Gabriel sobre la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados, ¿qué significa? ¿Y qué hito, digamos, impone a la humanidad el celebrar estos días? Bueno, la celebración de los días es realmente un llamado a todos, sobre todo al público en general, a tomar conciencia de temas clave que afectan a la humanidad. En este caso es el medio ambiente, ¿no? Y por qué los conflictos armados. El medio ambiente es silencioso hasta que se enfada. Y cuando ruge, ruge muy fuerte. Y ruge con inundaciones, sequías, y donde los seres humanos están completamente indefensos. Entonces la voluntad también es educar y hacer pedagogía, pero sobre todo generar conciencia de que se podrían hacer las cosas de otra manera. ¿Qué diagnóstico tenemos en Colombia de lo que ha pasado frente al conflicto, frente a los recursos naturales, frente, no sé, a deforestación? ¿Qué pueden comentar ustedes? Bueno, Colombia, pues sabemos que en la base del conflicto armado de Colombia con las FARC, pues a su base tenía el acceso desigual a la tierra y a la distribución de la riqueza, ¿no? Entonces por aquí ya empezó un conflicto que luego también tuvo repercusión en temas de control de territorio, ¿no? Temas de contaminaciones de ríos, temas de deforestación. ¿Y por qué lo quiero poner sobre la mesa? Pues porque mira, cuando hay conflictos, pues por ejemplo, una población como lo es el pueblo Wa en Nariño, pues es un pueblo que ha sufrido mucho como pueblo y a veces al punto de la extinción. Ellos son cuidadores de su entorno, de esa naturaleza que sirve a todos. Entonces, realmente yo sí quería poner de frente que el impacto que ha tenido sobre poblaciones indígenas, sobre bosques, sobre selva, y que, por ejemplo, la deforestación que hay en este momento en la Amazonía, en la expansión de la frontera agrícola, es brutal y que está desplazando más gente. Entonces, el impacto de la guerra no solamente es el momento de la guerra. Uno firma un tratado de paz, pero las consecuencias de esa guerra y en sus poblaciones y en el territorio van mucho más allá. Sara, y eso es una situación, digamos, bastante desalentadora, pero las acciones que se han emprendido, las políticas y todos los acuerdos a los que hemos llegado, ¿han sido efectivos o no han tenido ningún tipo de repercusión? No, yo creo que se han hecho muchas cosas, sobre todo creo que lo que hay que hacer es valorar y reconocer el trabajo y la aportación que hacen las comunidades, las poblaciones indígenas de esos territorios. Ellos sí saben que la relación del ser humano depende del cuidado de ese entorno y esa naturaleza. Yo entonces sí pienso que se han hecho muchas cosas. Yo creo lo que falta es un impulso más realmente por reconocer, valorar y seguir acompañando esas comunidades. Yo creo que el modelo y trazar nuevas trayectorias de desarrollo humano donde en el centro está el ser humano, pero ese ser humano no puede existir sin ese entorno. Entonces, esa relación del ser humano con la naturaleza, que a su vez afecta al clima, es central. Y entonces, las políticas tienen que ser mucho más integrales en acompañar esas comunidades y esas poblaciones. De hecho, lo que hemos visto en el informe más reciente, el informe de desarrollo humano para Colombia, territorios entre fracturas y oportunidades, vemos que esos territorios con más desarrollo humano, es decir, ingresos, salud y educación, niveles, son los más degradados. Estamos hablando de la zona andina y las grandes ciudades. Pero esos territorios donde el desarrollo humano
es más bajo, vemos alta integridad ecosistema. Entonces, en este momento que Colombia todavía conserva estos grandes reservorios de biodiversidad, que no son solamente cruciales para Colombia, pero para el mundo, ¿cómo podemos trazar estos nuevos modelos donde se protejan esos ecosistemas, pero al mismo tiempo las personas que vivan allí también tengan oportunidades para tener esas vidas plenas, dignas y en libertad? Claro, no es tema de un programa como estos, pero tenemos sitios en donde no está el Estado, no ha llegado la gran civilización, hay comunidades, pero hay deforestación, precisamente ¿para qué? Para sembrar matas de coca, para ganadería extensible, para minería ilegal, y viene una degradación. Pero me quiero ir a otro punto, Sara, no sé si es demasiado idílico o pensador, de que en una mesa de paz, de un acuerdo de paz, el medio ambiente se ponga también en el papel. La guerra es injusta, el conflicto siempre va a ser injusto y va a ser muy difícil de entender, como decimos en Colombia, los sapos que hay que tragarse para lograr una paz total en nuestro país. Pero que uno diga, hombre, la voladura de oleoductos en Colombia ocasiona un daño gigantesco a las fuentes hídricas, al medio ambiente. ¿Sería idílico tratar de llevar eso también a una mesa de paz? Absolutamente. Yo creo que ha sido durante mucho tiempo en muchos países el silencio total y la víctima ha sido la naturaleza. Sin duda, los ríos de este país han sufrido de manera increíble las consecuencias de la guerra, ya sea por minería ilegal, oleoductos, pero también pues sabemos que muchos de estos ríos también pues tenían pues víctimas del conflicto muertos. Entonces hay para poblaciones que tienen una relación muy especial con esos ríos y con esas playas. Yo me acuerdo de un viaje que hice a Salahonda, cerca de Tumaco, donde las mujeres no podían ir a los manglares, las concheras, a recoger las conchas porque pues tenían miedo de encontrar pues restos humanos. Entonces hay un tema fundamental. Yo creo que las mesas sin duda deberían tener en el centro también no solo el ser humano, sino la razón por la cual empezaron esos conflictos, y muchas veces son los recursos naturales y el acceso a esos recursos para tener oportunidades en la vida. Sara, tú mencionas algo muy llamativo, que tiene que ver un conflicto entre la actividad económica y la extracción de esos recursos naturales. ¿Cómo podríamos hacer cada uno de nosotros, o qué pueden sugerir ustedes para tratar de resolver ese conflicto, pues que es muy tradicional y que mencionas, como tú mencionas, pues hay unas zonas que han generado mucho desarrollo, pero a costa de los recursos naturales? Así es. Primero entender, yo realmente, los ciudadanos, todos y todas, tenemos que entender mucho mejor que nosotros como seres humanos dependemos de la naturaleza. Y entender eso pasa por también entender que tenemos que producir de otra manera y financiar esas inversiones de producción de manera distinta. Entonces ya no nos sirve solamente el reciclaje, la separación de basuras, ya no es suficiente, porque los ríos, los mares están contaminados con niveles de plástico, por ejemplo, muy altos. Entonces yo creo que la gran esperanza es que sí hay emprendedores, pero también empresas que le han apostado mucho al impacto, no solo generar valor económico, sino también valor social y valor sostenible. Entonces están pensando cómo producir de otra manera, y entonces es un uso más sostenible de esos recursos que se utilizan por la producción. Y esas estructuras, por ejemplo, uno pensaría que las energías limpias pues son limpias y no producen daños, también pueden ser muy extractivas. Ajá. Y producir daños en las poblaciones que las rodean. Por ejemplo, en La Guajira hemos visto cómo, por ejemplo, la energía eólica, que es la gran esperanza para estas transiciones energéticas, esos modelos extractivos se tienen también que ajustar para generar esas oportunidades para las poblaciones que viven allá. Entonces, es realmente pensarnos nuestra relación con el ambiente y con la vida de manera distinta. Y eso pasa también por la educación, ¿no? A los niños, que muchos de ellos están en este momento creciendo en ciudades, pues no tienen esa relación de caminar, por ejemplo, descalzos por la naturaleza. Entonces estamos como humanidad perdiendo esa conexión que es tan vital para nuestro futuro.
Pues hoy estamos haciendo un programa sobre el efecto generado por las guerras y conflictos en el medio ambiente y Sara Ferrer, la representante residente del PNUD en Colombia, nos da una nueva perspectiva, porque no solamente nos quedamos en el conflicto armado, en esta guerra de guerrillas, en conflicto entre países, sino en ese conflicto que tenemos también con el medio ambiente, ese conflicto de desarrollo y medio ambiente, ese conflicto de expansión de las ciudades y el medio ambiente, y creo que es otro punto para analizar. Pues excelente el punto de vista, y Sara Ferrer, mil gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Caracol Radio. Gracias a ustedes. Bien, seguimos en Caracol Sostenible en Caracol Radio. Estamos a propósito del Día para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, hablando de sostenibilidad. Sofía Muñoz es investigadora senior de la Fundación Ideas para la Paz del área de seguridad y conflicto. Sofía, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Gabriel. Muy bien, contenta de estar acá con ustedes. Y nosotros muy contentos porque Ideas para la Paz y precisamente haber conmemorado esta semana el Día de la Prevención de Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto a lo que está pasando con el medio ambiente, el conflicto y esta relación con la sostenibilidad que nos trae acá? Bueno, Gabriel, nosotros en la Fundación partimos de que las dinámicas del conflicto y la guerra suponen un escenario de fragilidad institucional propicio para el accionar de los grupos armados que nosotros venimos investigando y haciendo seguimiento. Cuando pensamos en el medio ambiente, como ya se ha dicho, desde la firma del Acuerdo de Paz y la salida de estos firmantes de ecosistemas estratégicos, nuevos grupos han llegado a ocupar las zonas con fines de controlar las economías. Y esto ha tenido unos impactos fundamentales y gigantes en el medio ambiente y en la sostenibilidad ambiental. Primero, hemos encontrado un impacto directo sobre la biodiversidad que tienen digamos, las voladoras de oleoductos, la expansión de cultivos de uso ilícito, el acaparamiento de tierras y la minería ilegal, de la que se están lucrando los grupos armados, pero también hemos encontrado un impacto en los defensores de esa biodiversidad, que son las entidades ambientales, las comunidades y los defensores ambientales que garantizan el equilibrio ecosistémico en las zonas aledañas a los parques nacionales naturales, en las regiones más biodiversas del país y en todos esos ecosistemas estratégicos. Sofía, digamos, ya estás mostrando algunos de los más importantes problemas que se tiene para lograr, digamos, esa relación entre paz y naturaleza. Para ustedes, ¿cuál creen que son los más importantes desafíos que tiene nuestro país para cumplir con esa paz con la naturaleza propuesta en la COP16? Bueno, nosotros hemos identificado algunos grandes desafíos frente a la consolidación de la paz total, de la paz total de este nuevo proyecto que tiene el Gobierno Nacional de la Paz con la Naturaleza, y uno tiene que ver precisamente con la influencia de los grupos armados, pues precisamente en estas regiones estratégicas. Digamos que por la importancia ambiental que le ha dado el gobierno, como por la importancia que le ha dado el Gobierno Nacional a la agenda ambiental, hemos encontrado que los grupos armados se han interesado, digamos, en la conversación sobre el impacto al medio ambiente. Eso es una cosa que vimos, digamos, con el Estado Mayor Central al inicio de la mesa de negociación, y en la que nuestra preocupación es que hemos encontrado que si bien no hay una evidencia concreta de la influencia del grupo sobre la deforestación, sí hay algunas investigaciones que se han hecho en terreno que pueden dar indicios de que el control y los mecanismos de control y de prácticas y de uso de la tierra en ciertas zonas donde los grupos armados están teniendo control, pues sí tienen una influencia sobre la deforestación. Por ejemplo, en distintos momentos, en algunas de las mesas activas se han abordado esos temas de medio ambiente, en la fase exploratoria con el EMC, ahora también se está haciendo con el ELN, y se han incluido algunos compromisos del grupo armado para la reducción de la deforestación. Sin embargo, digamos, si bien el Ministerio de Ambiente en ese momento aseguró que estos gestos preliminares de los grupos influían en la disminución de la deforestación a finales del 2022 y en gran parte del 2023, y por eso responden los nuevos reportes a esta disminución significativa, lo que hemos visto con las alertas tempranas del Ministerio de Ambiente es que la tendencia a la baja se pudo haber revertido en el primer trimestre del 2024. Y esto, para algunos sectores y a nosotros como centro de investigación, es resultado del cambio de posición del Estado Mayor Central frente a la deforestación, también frente a los ritmos de negociación que tiene con el gobierno nacional y las dinámicas de coacción que tienen con los líderes sociales. Entonces, como preocupación, como uno de los grandes retos es que vemos que estas dinámicas
de protección del medio ambiente son muy sensibles también a los ritmos de negociación que se tienen con el gobierno nacional y que nos pone un reto muy grande para la protección de los ecosistemas estratégicos y de la consolidación de la paz de la naturaleza. Y también por otro lado hemos venido viendo que, pues como nos reportó en septiembre de este año ONU Derechos Humanos, pues la situación de las personas defensoras del ambiente sigue siendo muy grave. En el 2023 se registraron 44 casos en Colombia, siendo de nuevo el país más letal para los líderes sociales ambientales. Y esto de nuevo pone un gran reto para la paz con la naturaleza, en tanto los líderes sociales ambientales son los principales aliados para la protección de esos ecosistemas, y los que vemos que son los principales afectados son líderes ambientales indígenas, afrodescendientes y campesinos del Cauca, Chocó y Nariño, que son las zonas de mayor presencia de las disidencias de las FARC y los grupos paramilitares como el Clan del Golfo. Entonces, precisamente ahí también tenemos un reto de cómo interconectar esas agendas y cómo interconectar la agenda de protección de los defensores ambientales con la agenda, digamos, de paz total y la negociación con los nuevos grupos armados. Sofía, a veces se plantea como un panorama como muy apocalíptico para el momento que estamos viviendo. ¿Cómo lo sienten ustedes y cuál es como esa filosofía o ese mensaje que quieren llevar ustedes a todos? Bueno, nosotros lo vemos como unos avances, digamos, todos estos avances en el marco de la paz con la naturaleza los saludamos, los recibimos y los aplaudimos. Creemos que es una conversación muy interesante y que precisamente la COP fue un escenario propicio para incluso poder plantear estos retos desde unas voces más disidentes y preocupadas desde la sociedad civil, y que como que creemos que fueron muy bien recibidos y acogidos en el marco de la COP16, como que una parte fundamental es la heterogeneidad de la discusión. Pero también creemos que en el marco de la paz total vemos que estos avances son interesantes y representan un avance en la intención de resaltar la protección del medio ambiente en medio de los procesos de paz. Sin embargo, sin ser apocalípticos, siempre hacemos alerta, digamos, por ejemplo, en el caso de Iván Mordisco y como podría pasar en otras negociaciones, estas salidas y este nuevo aumento de la deforestación en las zonas de influencia de las disidencias de las FARC dejan preguntas sobre la sostenibilidad de los gestos por parte de los actores armados y qué papel juegan en las autoridades en estos cambios, y también nos generan unas nuevas preguntas sobre cómo el gobierno nacional y los futuros gobiernos van a seguir haciendo diálogos con los actores armados, que tanta, digamos, nosotros siempre lo mencionamos, recientemente lo mencionamos en una columna, como cómo se van a manejar estas tensiones entre la mano dura con los grupos armados y las respuestas firmes ante sus acciones, y también la concertación social con las comunidades que son más afectadas precisamente por las dinámicas de la guerra. Entonces aquí siempre se debe manejar esto con mucho cuidado, porque pues también todo se debe hacer con un enfoque de derechos humanos, en tanto estamos hablando de unos ecosistemas estratégicos y unas presiones en las que habitan comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que son claves, y que pues que sus derechos se ponen en riesgo con la presencia de estos actores. Entonces creemos que el hecho de que ya esta conversación se esté posicionando con todas las aristas y tensiones existentes y que se estén consolidando unas nuevas apuestas en medio de los procesos de paz es una noticia positiva. Pues tema bastante complejo, porque en un mundo ideal sería incluir dentro de una agenda de paz total, una agenda de sostenibilidad, de respeto por la vida, de cuidado del medio ambiente. Pues es Sofía Muñoz, la investigadora senior de la Fundación Ideas para la Paz, del área de seguridad y conflicto. Sofía, mil gracias por acompañarnos en Caracol Sostenible esta mañana. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, esto es Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. El profesor Gustavo Yepes, una de las grandes autoridades en responsabilidad social y sostenibilidad en el país. Alejandra Díaz es directora de sostenibilidad de Davivienda. Alejandra, buenos días y bienvenida a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás? Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Mil gracias por la invitación. Gusto saludarte a ti, a Gustavo.
Bien, pues nosotros con los ecos de lo que fue la COP16 en Cali, en el Valle del Cauca, en el Pacífico colombiano, en Colombia, en la biodiversidad nuestra, y pues queríamos conocer más a fondo porque queremos hablar también de sostenibilidad financiera y de cómo funciona también este acuerdo que suscribe Davivienda con la Corporación Financiera Internacional IFC, la emisión de un bono de biodiversidad por más de 210.000 millones de pesos. ¿Esto qué es, Alejandra? ¿Cuál es la relación con el medio ambiente, con la sostenibilidad, un tipo de bono como este de biodiversidad? Pues Gabriel, gracias por la pregunta y efectivamente estamos muy contentos, muy complacidos como Davivienda de haber suscrito este acuerdo con la IFC, que lo que es un instrumento de deuda al final, una emisión de un bono de biodiversidad. Es un instrumento de deuda donde pues Davivienda recibirá unos recursos de la IFC cuyo destino es otorgar crédito a proyectos justamente que busquen la conservación, la restauración y el uso responsable de la biodiversidad. Este es entonces un mecanismo que tiene el banco para fondearse, para financiarse y destinar esos recursos a proyectos que contribuyan justamente a la protección, conservación de la naturaleza. Eso es lo que nos tiene tan contentos porque lo hacemos en el marco, por supuesto, de la COP de biodiversidad y pues son unos flujos de recursos nuevos que llegan al banco que van a ser puestos en estos proyectos. No quiere decir esto que antes no tuviéramos dentro del banco un fondeo y un financiamiento para proyectos de biodiversidad, pero este pues es el segundo bono en el mundo de esta naturaleza. Bueno, pero déjeme pensar como ciudadano del común y corriente que estoy pensando en mi plata. ¿Este bono tiene que ver algo conmigo? ¿Es como si yo comprara un CDT, un bono de inversión que me da una rentabilidad? ¿O no es necesariamente para una persona natural y tiene que ver es con financiación de programas que tengan que ver con sostenibilidad y biodiversidad? Ok, esto lo que tiene que ver es, este bono puntualmente sale en el segundo mercado. Lo voy a poner de la siguiente manera. Cuando un banco, Davivienda o cualquier otro banco, le presta dinero a sus clientes, lo presta de varias fuentes. La más importante es de los ahorros que tienen los clientes. Cuando un cliente ahorra con nosotros pues tenemos que garantizar y cuidar de esos recursos y de retornar una rentabilidad. Pero esos ahorros nos permiten también, ¿qué hace la gente? Prestar esos recursos a los clientes que requieran crédito. Pero también nos fondeamos de otras fuentes, como por ejemplo la banca multilateral, en este caso como es el IFC. Entonces también nosotros recibimos crédito de otras entidades. En este caso esta emisión nosotros sacamos este instrumento de deuda donde el único suscriptor, digamos, o comprador o quien va a suscribir ese bono, en este caso es la IFC, que le va a prestar a Davivienda para que Davivienda a su vez pueda irrigar y prestar esos recursos a los clientes que desarrollen proyectos de biodiversidad. Hay bonos que salen a lo que se llama como un mercado primario, en este caso es el único suscriptor es la IFC. Hay otros bonos que pueden emitir también las entidades financieras o los gobiernos nacionales o incluso las corporaciones, que se pueden emitir para que quienes suscriban ese bono sean las personas, digamos, comunes y corrientes, y suscriben el bono esperando recibir no solo pues, la plata que invirtieron en el bono, sino también una rentabilidad. En este caso puntual, el único suscriptor de este bono es la IFC, es decir, el único con el que nos estamos endeudando de alguna manera es la IFC, que le entrega recursos al banco para que el banco a su vez lo pueda dispersar vía créditos a los clientes corporativos, empresariales, pymes y demás que hagan proyectos de biodiversidad. Alejandra, pero digamos que todos vimos al doctor Javier Suárez presentando este bono y fue, digamos, muy interesante pues por el monto que se logró. Pero, ¿por qué hace eso un banco? Un banco se dedica a prestar dinero y lo que le interesa es un poco la rentabilidad. Cuéntanos un poco qué está pasando con los bancos y por qué les interesa temas como el medio ambiente si tradicionalmente pues no sería un negocio de ustedes. Sí, tiene que ver todo con nosotros. Nosotros tenemos la certeza y la convicción de que si queremos hacer frente a los desafíos ambientales, a los desafíos climáticos, la manera de hacer frente a ellos es a través de los recursos, de la irrigación de recursos para poder cerrar las brechas de financiamiento, para hacer frente a los riesgos del clima, para poder disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero o para conservar la naturaleza.
Al final de cuentas, de lo que se trata es, si nosotros queremos transitar hacia unas economías más prósperas, más verdes, pues se tienen que hacer transformaciones tecnológicas, se tienen que hacer grandes inversiones. Y esas inversiones no todas las van a poder hacer las personas con su patrimonio y sus recursos propios. Muchas de esas inversiones van a tener que venir también de parte, pues, del capital y de los flujos y de los recursos de la banca privada, de la banca de desarrollo, de la banca multilateral. Solo en materia de biodiversidad, para que lo tengan ustedes presentes, desde el acuerdo de Kunming-Montreal hace un par de años ya se hablaban que se requieren alrededor de 700 mil millones de dólares anuales para financiar la biodiversidad. Esto es para revertir la pérdida, pero también para promover, por ejemplo, el desarrollo de proyectos de energía basados en bioenergía o desarrollar otro tipo de proyectos que ayuden a la conservación de la naturaleza. De esos 500 mil millones de dólares que se requieren anualmente, 700 mil, perdón, 500 mil vendrán de gestionar, digamos, lo que son incentivos perversos, por ejemplo, financiaciones o subsidios que se entregan a proyectos que no son amigables con la naturaleza, pero 200 mil millones de dólares se estima que todos los años se van a requerir y mucho de ello vendrá por la banca privada. Esto no es un ejercicio de filantropía ni de responsabilidad social y empresarial. Esto es entender que se requieren hacer grandes inversiones por parte de diferentes actores, de gobiernos territoriales, de empresas, grandes corporativos, de pymes. Se requieren hacer algunas inversiones y transformaciones económicas y esas inversiones pues van a venir apalancadas con recursos propios de las entidades que necesitan hacer la inversión, pero también con recursos de la banca. Y ahí es donde nosotros vemos una enorme oportunidad. La banca es un actor fundamental, es un habilitante para que pues, se puedan hacer esas transformaciones. Sin la banca, sin el papel y sin los recursos, digamos, que se disponen para ello, difícilmente vamos a poder transitar, por ejemplo, hacia una producción más limpia, una producción que haga menos uso de plásticos, una producción baja en carbono. Difícilmente se van a poder hacer inversiones en soluciones de mejor adaptación a los riesgos del clima o de la pérdida de biodiversidad que puedan sufrir las comunidades. Entonces, esto definitivamente pues, es una oportunidad de negocio que al mismo tiempo contribuye sin duda a la creación de valor para nuestras comunidades. Gabriel, esto es un buen ejemplo de cómo, por ejemplo, vemos que el sector financiero es un mecanismo muy importante para comenzar a hacer transiciones y cambios en otro tipo de actividades. Y sobre todo un ejemplo para mostrar que la sostenibilidad puede estar atada directamente dentro del negocio, dentro de la actividad productiva y no solamente una actividad que está alejada del negocio y que puede ayudar a resolver ciertos problemas. Bueno, pues Alejandra Díaz, directora de Sostenibilidad de Da Vivienda, pues mil gracias por acompañarnos y por compartir estos buenos momentos que tienen que ver con nuestra sostenibilidad, que tienen que ver también con la biodiversidad y que es uno de esos ecos y buenas noticias que nos dejó esta COP16 de Cali. Bienvenida siempre, Alejandra, a Caracol Sostenible. Muchas gracias, Gabriela, a ti, a Gustavo, un gusto. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, sigue Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Hoy estamos con el Día para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Si hay una buena palabra que adjetiviza al Ejército Nacional es ponerle siempre el glorioso Ejército Nacional. Ningún colombiano no está orgulloso de lo que tenemos. Y es muy importante hablar también de sostenibilidad. El coronel Campo Elías López es comandante del Comando de Apoyo y de Acción Integral y Desarrollo. Coronel Campo Elías, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo está usted? Buen día para usted, para toda la audiencia que en este momento nos escucha acá en Caracol Radio. Bueno, el cuidado de nuestro territorio, el cuidado de nuestra gente y la implementación de la sostenibilidad en el Ejército de Colombia, ¿cómo marcha esta? ¿Cuál es esa relación que queremos conocer? Bueno, para nosotros es supremamente importante y es uno de los objetivos que tenemos trazados como Ejército Nacional, poder fortalecer la conservación y la preservación del medio ambiente. Por eso, de manera incansable, realizamos trabajos todos los días con nuestros soldados del Ejército Nacional y lógicamente de la mano de nuestro programa de FEN Colombia.
Muy bien, me parece muy interesante lo que usted estaba mencionando y realizan actividades, digamos, muy importantes, pero aquí algo que siempre me ha llamado la atención es que ustedes, por razones de su función y de sus responsabilidades, tienen que realizar acciones, digamos, de combate. ¿Y qué pasa cuando realizan esas acciones? Y por supuesto, pues van a tener que afectar el medio ambiente. ¿Qué protocolos tienen al respecto? ¿Cómo responde las Fuerzas Armadas ante esta situación? Nosotros, digamos que dentro de los protocolos que nosotros tenemos, pues lógicamente hacemos la medición y de los impactos que se pueden realizar, pero lógicamente cada uno de los trabajos que nosotros hacemos, pues lo hacemos lógicamente buscando ayudar para poder preservar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Claro, cada que nosotros hacemos estos trabajos, pues de la mano de las operaciones que nosotros realizamos, viene este trabajo incansable de poder nosotros aportar a conservar nuestro medio ambiente. ¿De dónde viene la línea que ustedes se fijan frente a la preservación del medio ambiente dentro de varias actividades sostenibles que tienen nuestras fuerzas militares? ¿Cómo se fijan esas metas, esos puntos? ¿Apuntan a algunos objetivos de desarrollo sostenible en especial? Sí, nosotros dentro del programa que nosotros tenemos para aportar a la preservación del medio ambiente, trabajamos 5 líneas principales que están enmarcadas en la gestión sostenible de recursos, la reforestación y restauración ecológica, las campañas de sensibilización ambiental que nosotros como ejército realizamos, los proyectos y actividades de sostenibilidad ambiental y algo supremamente importante que vimos realizando en las unidades militares y es la construcción de viveros. Coronel, si hay algo importante en materia de sostenibilidad y en cualquier campaña que uno quiera realizar en el mundo, es la colaboración de la gente. Ustedes viven con el colombiano de a pie todo el día, en terreno, en donde están. ¿Cómo siente usted que está tomando esa persona, ese campesino, esas regiones apartadas, este tema de sostenibilidad? ¿Siente usted que ya empieza a ser orgánico en ellos esa preservación? Bueno, las comunidades indígenas, y lo hemos hablado acá, profe, no tienen que ir a una universidad y no tienen que hablar de sostenibilidad en grandes academias para tener un comportamiento sostenible a lo largo de la historia. ¿Cómo siente usted que el ciudadano de hoy está tomando el tema de la sostenibilidad? Mire, esto es un trabajo realmente muy importante, porque aquí viene la participación y cuando nosotros con el programa de FEN Colombia hacemos este estudio de área, el enfoque de nosotros es el tema rural y por eso nosotros estamos allá de la mano con todo lo que los campesinos, los pueblos étnicos, y lo importante de esto es que a todo el mundo involucramos. Cuando nosotros vamos a hacer estos trabajos, pues lógicamente lo primero es capacitar a las personas. Lo segundo es enseñarles para qué es que estamos haciendo este trabajo. Por eso, al día de hoy, nosotros hemos realizado más o menos una siembra de 1.150.961 árboles en todo Colombia, y esto con el aporte, vuelvo y repito, de los campesinos, de los pueblos étnicos, de las instituciones educativas, de autoridades civiles, del sector privado, autoridades ambientales y en coordinación con las alcaldías y las gobernaciones. Esto pues buscando cada vez esta cultura y esta conciencia de nosotros poder participar como pueblo colombiano, de la mano el ejército con el pueblo colombiano para sacar adelante esta problemática. Coronel, digamos que esos resultados son interesantes, pero ¿qué nos podría contar acerca de esas capacitaciones o logros? ¿Creen que han hecho algún cambio a la cultura? Porque es que aquí Gabriel mencionaba algo muy interesante que tiene que ver con que esas comunidades indígenas pues no tienen que estar entrenadas ni preparadas para eso, pues porque su cultura, digamos, está alineada con el medio ambiente. Pero ¿ustedes han podido hacer algún cambio en esas comunidades para que puedan tener un impacto más o menor en el medio ambiente? Sí, claro. Nosotros tenemos una capacidad estratégica en el ejército, que son las emisoras del Ejército Nacional. A través de las emisoras del Ejército Nacional y de las unidades militares en todo el territorio nacional,
realizamos estas campañas. Aprovechamos ese conocimiento que tienen los campesinos, sobre todo lo del tema de medio ambiente, sobre todo lo del tema de siembra, y lógicamente eso nos sirve a nosotros para nosotros también aprender. Y con las campañas de sensibilización que nosotros realizamos, pues lógicamente les enseñamos a ellos. Esto es un trabajo conjunto, un trabajo de la mano, siempre pensando en esta problemática tan grande que nosotros tenemos. Por eso hoy le puedo decir que nosotros hemos realizado 675 campañas de sensibilización en alianzas estratégicas con tema de autoridades ambientales y organizaciones, y esto pues lógicamente ayuda a que todos estemos cambiando esa cultura y mitigar ese impacto ambiental causado por los grupos armados organizados en todo el territorio nacional. Profe, mire qué tema tan interesante. Aquí voy a recoger dos cosas. Uno, quiero que volvamos también sobre cómo unas comunidades indígenas es el gran ejemplo de sostenibilidad que debería tener el mundo entero. Incluso las comunidades indígenas trabajan en economía circular per se, y ellos le devuelven a la tierra. ¿Por qué? Porque ahí viven, irían en contra de su propia subsistencia. Me encanta lo que hace el Ejército Nacional con sus emisoras, compartir conocimiento. Y que vaya a través de esta magia de la radio, que pueda pasar por todo Colombia. Entonces me gusta mucho esa mirada. Quisiera su comentario desde la academia, profe. Bueno, digamos que es muy interesante lo que estás mencionando, porque efectivamente estas comunidades tienen otra lógica, otra perspectiva totalmente diferente. Nosotros tenemos una idea de progreso que está más centrada en los temas materiales, en los desarrollos tecnológicos. Este tipo de comunidades pues están pensando más en los temas centrados en desarrollos personales, en la interacción con el medio ambiente, y digamos que es un buen ejemplo para nosotros. Yo tengo una experiencia muy interesante porque viví en el Amazonas durante 6 meses cuando estaba estudiando administración de empresas, y tuve la posibilidad de trabajar con esas comunidades indígenas, y muchos de los colonos que allí habitaban creían que no estaban haciendo las cosas bien, o incluso daban como calificativos, digamos, negativos, porque decían que eran perezosos y demás, porque básicamente no entendían la lógica. Y porque, por ejemplo, como podían tumbar ya con sierras varios árboles, ellos solamente tumbaban un árbol porque era lo que necesitaban. Entonces les parecía que estaban haciéndolo mal. Sin embargo, ahora, después de todos estos años, pienso que no sé quién esté en mejor posición, si alguien que quiere tumbar todos los árboles, o alguien que tumba los árboles que necesita y se pone a descansar con sus amigos y lo retoma cuando vuelva a necesitar otro. Entonces es una paradoja que tenemos en nuestra civilización. Pues no sé, su comentario final, coronel, en este día para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y en los conflictos armados, señor. Claro, para hacer un cierre de lo que hemos hablado, los soldados del Ejército Nacional trabajamos de manera integral y continua, desarrollando de manera incansable muchas actividades que se centran lógicamente en la conservación y en la preservación del medio ambiente, entendiendo que esta implementación se construyen aportes, lógicamente para que impacten directamente, buscando lo que siempre nosotros hacemos, la seguridad nacional. Quiero cerrar diciendo que nuestras botas dejan huella en el país. Somos soldados custodios de la vida y de la conservación y preservación del medio ambiente. Pues es el glorioso Ejército Nacional, es el coronel Campo Elías López Escobar, comandante del Comando de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo. Coronel, un placer tenerlo en Caracol Sostenible y bienvenido siempre. Muchas gracias y un feliz día para todos. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, hoy hemos tenido una montaña rusa de emociones hablando de sostenibilidad y prevención de explotación del medio ambiente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de guerra y de conflicto armado, profe. Sí, Gabriel, este ha sido un programa, como lo mencionas, bastante complejo y que trae muchas emociones al respecto. Y nos ha llevado también a esta paradoja que nos presenta el día de hoy, que tiene que ver con el cuidado de los recursos naturales.
Obviamente el logro del desarrollo sostenible implica el cuidado de los recursos naturales, del medio ambiente, pero paradójicamente los avances en este sentido, contrariamente a ser aceptados con alegría y entusiasmo, pues generalmente desencadenan conflictos locales y resistencias sociales. Es una paradoja ver cómo un mundo donde los recursos son cada vez más limitados, el intento por protegerlos pues se puede convertir como en un problema, genera cierta discordia. Entonces vamos a ver algunos datos como para que puedan ver ustedes la situación. Las acciones para cuidar el medio ambiente pues son bastante amplias, ¿no? Conservación del medio ambiente puede ir desde las protecciones de áreas específicas marinas, costeras y de bosques, hasta implementación de regulaciones estrictas, ¿no? Por ejemplo, según el Programa de las Naciones Unidas, existen actualmente alrededor de 260.000 áreas protegidas en todo el mundo, el 15% de la superficie terrestre y el 7% de los océanos, que es una buena noticia. Adicionalmente, para enfrentar la deforestación, el Pacto por los Bosques, por ejemplo, que es una iniciativa internacional también de las Naciones Unidas, propone reducir la tasa de deforestación en un 70% para 2030, que son, digamos, temas que todos deberíamos celebrar. Y a pesar de la importancia de estas iniciativas de conservación, pues como hemos visto, se generan unas tensiones muy fuertes en las regiones debido pues a ciertos problemas. Por ejemplo, pues en América Latina especialmente, o África y Asia, pues algunas comunidades pues se ven afectadas por estas áreas protegidas, porque generalmente van a restringir las prácticas de su subsistencia tradicionales. Las actividades también mineras, por ejemplo, y de extracción se ven afectadas. Si ustedes ven aquí en Colombia, un 34% de las áreas protegidas están en pueblos indígenas, y lo que ha causado ciertas tensiones entre autoridades ambientales y comunidades locales porque no le permiten la subsistencia. Pero eso también pasa en todo el mundo. En África, por ejemplo, poblaciones, digamos, muy pobres comienzan a verse desplazadas de sus territorios tradicionales. Un ejemplo interesante es el del Parque Nacional de Virunga, en el Congo, porque aquí la protección de los gorilas, que es una preocupación de todos nosotros, implica restricciones en el uso de los recursos vitales para esas comunidades que pues, sufren de una pobreza extrema. Es un dilema complejo y tendríamos que hacernos varias preguntas. ¿Cómo poder proteger al medio ambiente sin afectar los derechos y modos de vida de las comunidades que dependen de él y de las actividades productivas que generan el desarrollo, por ejemplo? Las iniciativas de conservación esenciales para la degradación ambiental consideran las necesidades y derechos de las comunidades locales o corren el riesgo de generar conflictos. Y yo creo que nos podemos quedar aquí, Gabriel, con una frase de un famoso filósofo alemán que se llama Friedrich Engels, que decía: las verdaderas tragedias no resultan del enfrentamiento entre un derecho y una injusticia, surgen del choque entre dos derechos. Bueno, pues interesante el tema de hoy. Como decimos, tema complejo, tema pesado, pero tema que tiene que ver con la sostenibilidad y el cuidado de este mundo. La producción periodística es de Juan Manuel Durán, el profesor Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas los acompañaron en la mañana de hoy en Caracol Sostenible. Sigan con Caracol Radio.